buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es un gusto recibir a todo nuestro público que está aquí en nuestras transmisiones en vivo, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Pues vamos a dar continuidad a este ciclo. Siempre les recordamos que pues está nuestra caja de comentarios para sus intercambios que quieran hacer con nosotros, que agradecemos mucho a todos los que comparten las transmisiones en sus muros, en sus páginas, en sus grupos de WhatsApp. Pues eso lo agradecemos mucho porque la academia lo que intenta es llegar pues a más lugares difundiendo estos temas. Y pues vamos a dar justo inicio a nuestra sesión del día de hoy, la abolición de la esclavitud y los conflictos raciales en la Primera República Federal, que va a dictar el doctor Rafael Rojas, quien es miembro de número de esta academia, ocupando el sillón número 11 y coordinador de nuestro ciclo. Pues voy a leerles una semblanza de él para posteriormente dejarle los micrófonos. Es historiador y ensayista cubano residente en México desde el año 1991, licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por el Colegio de México. Desde 1996 es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE en la Ciudad de México y ha sido profesor visitante en las universidades de Princeton, Yale, Columbia y Austin. Sus líneas de investigación versan sobre las corrientes políticas, las revoluciones latinoamericanas, constitucionalismos y cultura. Ha dirigido más de una decena de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo, ha sido presidente o sinodal en 20 tribunales de tesis de grado. Cuenta con varios reconocimientos a su labor académica. En el 2018 fue cuando fue electo como miembro de número de nuestra Academia Mexicana de la Historia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2005. Es autor de 27 libros sobre historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba. Recibió el premio Matías Romero por su libro Cuba Mexicana, Historia de una anexión imposible, esto en el año 2011, el anagrama de ensayo por Tumbas sin sosiego, Revolución, Disidencia y Exilio del Intelectual Cubano en el 2006, y el Isabel de Polanco por las repúblicas de Aire, Utopías y Desencantos en la Revolución Hispanoamericana en el año 2009. Pues el doctor también asimismo es autor de más de 78 artículos en revistas especializadas y cerca de 130 ensayos y artículos en publicaciones de opinión y divulgación. Fue coordinador de la revista Encuentro de la Cultura Cubana y colabora en Letras Libres, El País, El Nuevo Heraldo. Y pues ahora, sin más, voy a dejarle los micrófonos al doctor Rafael Rojas para que nos dicte su conferencia esta tarde. Muchas gracias, Yasmín, y bienvenidas y bienvenidos los quienes nos siguen en este ciclo de conferencias sobre el bicentenario de la Constitución de 1824 y la experiencia de la Primera República Federal en México. Hemos escuchado en este ciclo intervenciones sobre la transformación de las diputaciones provinciales en los estados de la nueva Federación Mexicana, a cargo de José Antonio Aguilar. Catherine Andrews nos habló sobre el lugar de la Constitución de 1824 en la tradición constitucional mexicana. Mariana Terán habló de la formación del estado de Zacatecas, Jaime Olveda de la formación del estado de Jalisco y María del Carmen Salinas sobre la formación del Estado de México. En mi intervención de hoy trataremos un aspecto muy específico de la Primera República Federal, digamos que es tan específico como una medida de las tantas que tomó el gobierno de Vicente Guerrero en 1829 bajo el régimen de facultades extraordinarias. Pero esa medida y el momento de la crisis política de 1829 nos permitirá
proponer una especie de radiografía de la Primera República Federal y de los dilemas constitucionales, sociales y políticos a los que se enfrentó. Mi intervención transcurrirá a lo largo de 4 aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con los antecedentes de la abolición de la esclavitud, el decreto de abolición de la esclavitud de 1829 por el presidente Guerrero en la propia legislación mexicana. El segundo aspecto tiene que ver con una presentación básica de los personajes, de los principales personajes involucrados en aquella medida adoptada por el gobierno de Guerrero, empezando por el propio presidente Vicente Guerrero. Un tercer aspecto tendrá que ver con el contexto sumamente crítico y agitado de 1829, la crisis interna marcada por la polarización masónica entre los yorquinos, los escoceses, el conflicto postelectoral después de las elecciones de 1828 y la gran amenaza a la soberanía mexicana que implicó el proyecto de reconquista de Fernando VII a cargo de la expedición de Isidro Barradas por Tampico en ese mismo año. Y el cuarto aspecto, digamos que sería el que tiene que ver con el impacto de esta medida, la abolición de la esclavitud, en la experiencia política mexicana, yo diría también hispanoamericana. Entonces, comencemos con los antecedentes jurídicos del decreto. Lo primero que habría que recordar y que se ha plasmado muy claramente en las conferencias que me antecedieron en este ciclo, es que aquella constitución, la constitución mexicana de 1824, fue una constitución típicamente republicana, federal, y como muchas de ese tipo de constituciones en Hispanoamérica, no legisló de manera directa sobre la esclavitud, a pesar, en este caso, de que debía enfrentarse a una documentación previa, provisional, de los imperios de la América septentrional y de Agustín de Iturbide, que, como recordamos, habían suscrito la Constitución de Cádiz de 1812, donde se preservaba la esclavitud. A esto, en otros estudios, le he llamado el problema del tabú constitucional de la esclavitud en las constituciones republicanas, por ejemplo, en las constituciones más o menos contemporáneas que redactó Simón Bolívar para Bolivia y para el Perú. Allí tampoco se legisló sobre la esclavitud y la razón tenía que ver con el hecho de que aquellas repúblicas querían mantener un régimen de manumisión o libertad de vientres heredado de otras experiencias de constituciones republicanas. En el caso de México, de la Constitución del 24, hay otras explicaciones de por qué el texto de la Constitución Federal no se pronunció sobre la esclavitud. Recordemos que esa fue una constitución, se ha dicho también aquí en este ciclo, con un fuerte acento confederal, pero a la vez reservó significados centrales de la libertad, del concepto de la libertad, que es, como sabemos, el antónimo de la esclavitud. Cito: a la nación mexicana independiente para siempre, independiente para siempre de España y cualquier otra potencia que no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona, y por tanto en ese tipo de conceptualización de la libertad priorizaba aquella constitución su reacción tanto contra la dinastía borbónica como contra el emperador Iturbide. Aquella nueva nación mexicana, libre e independiente, como decía la Constitución, al reorganizarse de manera confederal, remitió a las constituciones estatales una parte considerable de la zona normativa o doctrinal del cambio constitucional. Sobre esto nos habló Catherine Andrews, por ejemplo. Es por ello que entre 1824 y 1828 muchos estados de la naciente República Federal adoptaron en sus respectivas constituciones diversas premisas constitucionales para abordar la cuestión de la esclavitud en sus territorios. El heterogéneo abordaje de los límites del trabajo no libre,
es decir, de las diversas modalidades del trabajo esclavo en el México post-virreinal fue, podemos decir, una de las causas del decreto de abolición definitiva de la esclavitud por el gobierno de Vicente Guerrero en 1829. Ahora, algunos antecedentes, por supuesto que podríamos remontarnos a los decretos antiesclavistas de Hidalgo y Morelos durante la gesta insurgente separatista, pero ya una vez constituido el nuevo Estado Nacional Mexicano, los antecedentes habría que ubicarlos después de la formación o de la integración del Imperio de la América Septentrional y más tarde Imperio de Iturbide. Por ejemplo, el dictamen sobre la esclavitud de los miembros de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio de la América Septentrional en octubre de 1821, es decir, un mes después de la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Ese decreto que había sido impulsado por Juan Francisco Azcárate, José María Faguaga, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Antonio de Gama y Córdoba y Manuel Eras Soto, fue un dictamen, fue un llamado, ese dictamen fue un llamado a los ayuntamientos a hacerse cargo de los protocolos de la manumisión. Entiéndase, la manumisión quiere decir un sistema de patronato o patrocinio que favorecía por medio de mecanismos de libertad de vientres a los hijos de los esclavos, ¿verdad? Pero mantenía bajo el mismo régimen de esclavitud a los padres. Luego de reiterar el carácter repugnante, decían, de la institución esclavista desde el punto de vista de los valores del justnaturalismo ilustrado y a la vez reiterar la inviolabilidad del derecho de propiedad, los firmantes de aquel dictamen procedieron a regular la libertad de vientres con el fin de mejorar, cito, la condición civil de los hijos de los esclavos. Los firmantes, como otros de sus contemporáneos hispanoamericanos, pedían a los padres de esclavos que se, cito, alegrasen de que sus descendientes nacieran libres, lo cual es muy, muy terrible, ¿verdad?, de interpretar a estas alturas del desarrollo del derecho, pero que era muy común en aquellas décadas primeras del siglo XIX. Además de exigir el fin, cito, del servicio personal indígena, que a semejanza de la clava de Hércules aniquiló todo cuanto tocó, los miembros de la Comisión de Esclavos trazaban un relato histórico del abolicionismo en México que incluía tanto las iniciativas de Hidalgo y Morelos en el campo insurgente que ya mencionamos, como las de José Miguel Guridi y Alcocer y Miguel Ramos Arizpe en las cortes gaditanas y madrileñas, es decir, en las cortes previas a la Constitución de Cádiz de 1812 y luego en las cortes de Madrid durante el trienio liberal entre 1820 y 1823. En la práctica, sin embargo, el proyecto no rebasaba los límites del liberalismo hispánico de entonces al proscribir el ingreso de esclavos en el territorio imperial, asegurar la inmediata libertad de los que entrasen y reconocer como libres a los hijos de esclavas que pariesen después del 24 de febrero de 1822, que era la fecha de inicio de la legislación. Un punto interesante de aquel proyecto que avanzaba en la flexibilización de esta trama de la manumisión era, cito, la abolición de obrajes, trapisqueras y oficinas cerradas de las panaderías y tocinerías que se usaban como fachadas del trabajo esclavo. Ese punto de la iniciativa, como otros intentos en el mismo sentido en Chile, Argentina y Perú, buscaban levantar todas las interdicciones contra el desempeño de labores en obrajes, artesanía, fondas y tiendas por parte de los llamados libertos o hijos de esclavos que transitaban al trabajo libre. El tabú constitucional republicano, que mencionábamos en relación con la esclavitud, en el caso de México tenía una explicación precisa. En enero de 1824, durante
los debates del acta constitutiva de la Federación Mexicana, había sido desechado un proyecto de ley redactado por una comisión especial que propuso la prohibición en el territorio mexicano del tráfico y comercio de esclavos y agenció la confiscación de embarcaciones de cualquier bandera que lo hiciese y la penalización de hasta por 10 años de prisión a sus capitanes, maestres y pilotos. La propuesta de decreto, con mucha burla, Carlos María de Bustamante, que era diputado, llamó ley inglesa, él le llamaba la ley inglesa, esa del 24, ¿por qué? Señalaba que denunciaba más bien la presencia de miembros de la legación británica en el público del Congreso durante el debate parlamentario. Esa llamada ley inglesa incluyó también una propuesta de manumisión para los hijos de los esclavos liberados en un acto de tráfico ilegal. Es decir, que si se capturaba una nave ilegalmente introduciendo esclavos en México, a los hijos de esos esclavos se les declaraba directamente libertos, es decir, en proceso de manumisión o libertad de vientres. Esta reticencia a legislar sobre la esclavitud, yo argumento que no solo tenía un componente patriótico nativista que se expresaba en aquel rechazo al abolicionismo británico, como se ve muy claramente en el cuadro histórico de Bustamante, es decir, a Bustamante le irritaba que los británicos y su legación en México estuvieran tan involucrados en el proyecto de manumisión o libertad de vientres o incluso en diversos proyectos legislativos de abolición. Sino yo creo que habría que agregar aquí la utilidad de una narrativa histórica a la mano basada en la idea de que en México la esclavitud había sido abolida por Hidalgo y Morelos desde 1810 y 1811, cuando constitucional y jurídicamente no era real, no era cierto, ¿verdad? Ese tópico de la narrativa. La evidencia de que aquellos decretos insurgentes no tuvieron aplicabilidad nacional y que luego serían desactivados en la práctica por la Constitución de Cádiz estaba clara. De hecho, para la propia minoría del Congreso Federal que estaba discutiendo, debatiendo estos asuntos. Ahora, el aspecto más controvertido de aquella iniciativa parlamentaria fue, sin embargo, la autorización de ingresos de extranjeros interesados en colonizar territorio mexicano con su propia dotación de esclavos domésticos, aunque se les garantizara la libertad a sus hijos. La discusión generó todo tipo de posiciones. Allí intervinieron Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Guridi y Alcocer, veteranos de esos temas desde las Cortes de Cádiz y de Madrid. Ellos hicieron recuentos históricos de los debates sobre la esclavitud, la trata y la abolición. Carlos María de Bustamante, Rafael Manquino, Juan de Dios Cañedo y Manuel Crescencio Rejón se opusieron al dictamen. Cayetano Ibarra, Florentino Martínez, Ramos Arizpe y el secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, Lucas Alamán, apoyaron la legislación. Otros diputados como Mariano Barbosa, Fernando Valle, José María Covarrubias y Vicente Manero Erubides aprovecharon el debate para invitar a la elaboración de una ley única de manumisión en la naciente República Federal. Al final, como sabemos, la llamada ley inglesa de 1824, que algunos de sus detractores atribuyeron al deseo del gobierno de favorecer a empresarios británicos interesados en establecer haciendas en Coatzacoalcos, no avanzó finalmente en el Congreso Federal Mexicano. La votación fue aplastante, de 71 votos contra 6, y uno de los defensores de la ley, Ramos Arizpe, según Bustamante, no asistió por estar indispuesto, decía Bustamante en su cuadro histórico. Sin embargo, otra ley de, cito, prohibición del tráfico y comercio de esclavos en territorio mexicano, que concedía la libertad a cualquier dotación introducida en el país sin importar su tamaño, y contemplaba la confiscación del barco que la transportase, fue aprobada por el Congreso General Constituyente
en julio de 1824. Es decir, no pasó la ley inglesa, pero pasó una bastante parecida en el verano de ese año. Los diputados Ignacio Saldívar, Demetrio Castillo y José Antonio González Caralmuro fueron sus promotores, que contaron a su vez con el respaldo y la promulgación del secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Pablo de la Llave, y el secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, Lucas Alamán. Si quieren, al final podríamos hablar un poquito de por qué, cuál es la razón, digamos, histórica de este desenlace disparejo entre la ley inglesa por un lado y el otro decreto, ¿verdad? Que se aprueba en el 24 y el comportamiento solo aparentemente contradictorio de Alamán, de la Llave y otros políticos de entonces. Desde 1823 también, recordemos, se habían intensificado las iniciativas de colonización de territorios despoblados en México. Una de esas iniciativas, septiembre de ese mismo año, 1823, había sido promovida por Lorenzo de Zavala, Manuel Mier y Terán y Melchor Musquiz, entre otros, y buscaba atraer a extranjeros por medio de franquicias, terrenos y exenciones de diezmos en las jurisdicciones de Acayucan y Tehuantepec, con el fin de colonizar el istmo de Tehuantepec. A los propietarios que trajeran esclavos se les permitiría su introducción a condición, cito, de que concediesen la libertad a su posteridad, quiere decir la libertad a sus hijos, es como hay que interpretar esta frase, es decir, otra vez más una modalidad de libertad de vientres o manumisión. Sin embargo, otra iniciativa de colonización para los territorios de la Alta y la Baja California, pero ya en 1827, prescribía la libertad inmediata para todos los esclavos a cambio de licencia para poblar. A partir de 1824 se inició, por tanto, el proceso de constitucionalización de los estados, que, a diferencia de la Carta Magna Federal de aquel año, como vimos, intentaron establecer sus propios marcos normativos específicos sobre la esclavitud. Voy a poner algunos ejemplos de los más significativos, pero también al final podríamos hablar de las diversas maneras de constitucionalización de la esclavitud en los estados. La Constitución de Yucatán, por ejemplo, aprobada en abril de 1825, señaló en su artículo 8 que, cito, eran yucatecos los esclavos actualmente existentes en el estado desde que adquieran en él su libertad. Es decir, que se reconocía como ciudadanos a aquellos esclavos que adquirieran su libertad, pero no todos la adquirirían, ¿verdad? En el proyecto constitucional originario, el mismo artículo, en una versión anterior, el mismo artículo estaba formulado de una manera un poco más vaga y por tanto permisiva, ya que se decía que eran ciudadanos, cito, los esclavos desde que adquieran la libertad solo en el Estado, es decir, no en cualquier otro lugar. Este proyecto, presentado desde noviembre de 1823, antes del acta constitutiva de la Federación de enero del 24, fue modificado en los debates anteriores a abril del 25, cuando se proclamó la Constitución que ya cité y se eligió al primer gobernador José Tiburcio López, gobernador del estado de Yucatán. La del Estado de México, que hemos comentado en este ciclo, promulgada en 1827 y en cuya redacción intervino José María Luis Mora, señalaba en su artículo 6 que, cito, en esta localidad, el Estado de México, nadie nace esclavo, ni se permite su introducción. Entonces, se trataba de una formulación, como vemos, más amplia que la yucateca, donde quedaba la posibilidad de que esclavos no liberados quedaran excluidos de los derechos ciudadanos, ¿verdad? Porque dice, nadie nace esclavo, es decir, que hay una aplicación de la libertad de vientres plena, pero ni se permite su introducción. Sin embargo, no se decía nada sobre los esclavos, podríamos decir, realmente existentes en el territorio. En el artículo 21, por su parte, la Constitución del Estado de México
suspendía los derechos ciudadanos a los sirvientes domésticos, como sabemos muchos de ellos trabajadores no libres. Otros estados, como el de Jalisco, prohibirían absolutamente la esclavitud, mientras que otros más, como el de Zacatecas, el mismo Alcino III, que estaba la propiedad de los disponía que en el territorio zacatecano estaba prohibido para siempre el comercio de esclavos, sin especificar nada sobre la esclavitud misma. En dos estados con la mayor concentración de población de afrodescendientes, ¿verdad? De acuerdo con los estudios de Gonzalo Aguirre Beltrán, Veracruz y Oaxaca, la constitucionalización de la esclavitud fue distinta. La Carta Magna veracruzana fue muy explícita en su rechazo a los títulos de nobleza y mayorazgos y en su suscripción del principio de igualdad natural, pero en su artículo 10 sostenía, cito, que todo veracruzano nace libre aunque sus padres sean esclavos, con lo cual se admitía también la persistencia de la esclavitud, porque la libertad se reservaba a los que nacían libres, no a los que permanecían esclavos, ¿verdad? En Oaxaca, el texto constitucional impulsado por José López Ortigoza, José Manuel Ordoño y José María Hunda, en el preámbulo, los constituyentes oaxaqueños hacían gala de su liberalismo y su republicanismo al advertir que aunque no compartieran la fe religiosa, todos coincidían en la importancia de una religión civil. De ahí la asunción plena, como decían, de los derechos naturales del hombre, dentro de los que destacaban el de la libertad de empleos, es decir, el derecho, cito, a emplear sus facultades naturales o adquiridas como les agradare, con tal de que no dañen a otro ni a la sociedad. También la Constitución oaxaqueña anulaba los privilegios, distinciones, autoridades y poderes hereditarios del antiguo régimen. Sin embargo, el texto constitucional contemplaba la suspensión de derechos ciudadanos, cito, a los sirvientes domésticos dedicados inmediatamente a una persona, ocupación, como sabemos, de muchos manumisos y libertos. El mayor de los estados de la nueva Federación Mexicana, recordemos Coahuila y Texas, en una posición fronteriza con Estados Unidos, donde lejos de declinar crecía la esclavitud, enfrentó el problema de un modo singular. La ley fundamental del Estado, aprobada en marzo de 1827, decía en su artículo 13, cito, que nadie nace esclavo desde que se publique esta Constitución en la cabecera de cada partido, y después de 6 meses tampoco se permite su introducción bajo ningún pretexto. La fórmula normativa abría márgenes, por tanto, a la subsistencia de esclavos y también para un cálculo temporal del comercio esclavista en el territorio estatal, beneficioso para traficantes y propietarios. Varios decretos entre 1827 y 1828 aseguraron la persistencia de la esclavitud en ese estado fronterizo, alentada, como sabemos, por el anexionismo de una parte de los colonos tejanos. Entonces, como han observado Jaime Olveda Legazpi y María Camila Díaz Casas, el tratamiento de la esclavitud en las constituciones estatales fue diferenciado. En unas constituciones se proscribió la esclavitud, en otras se aplicaron diversas modalidades de libertad de vientres y manumisión, y en algunas se recurrió, como decíamos, al tabú constitucional de la esclavitud, ¿verdad? Muy propio del primer republicanismo hispanoamericano, que consistía en no pronunciarse sobre la esclavitud. Esa heterogeneidad normativa acrecentó las demandas de un posicionamiento federal claro sobre la esclavitud en los años siguientes, y esas demandas desembocaron en el famoso decreto de abolición definitiva promulgado por el presidente Vicente Guerrero
el 15 de septiembre de 1829, 15 de septiembre de 1829, en gesto de conmemoración del Día de la Independencia de México. Aquí, Yasmín, si me pueden ayudar, se puede poner la imagen del presidente Guerrero para comenzar, o sea, pasar de los antecedentes jurídicos y legislativos a digamos, al tema más propiamente de la proclamación del decreto. Es la siguiente, por favor. La siguiente imagen, por favor. Ahí lo podemos dejar. Guerrero, como sabemos, había llegado al poder en abril de 1829, cuando el Congreso lo designó luego de la renuncia y exilio de Manuel Gómez Pedraza, quien había vencido en las elecciones presidenciales de 1828. La rebelión de la Acordada y el saqueo del Parián a fines de este año llevaron la rebelión contra Gómez Pedraza, iniciada por Antonio López de Santa Anna, a la capital del país. El conflicto postelectoral detonó en medio de la polarización masónica entre, como sabemos, las logias del rito de York, por un lado, partidaria de Guerrero, y las del rito de Escocia o rito escocés, que había sido partidaria de la candidatura de Gómez Pedraza, pero también de una ascendente tensión social y racial que se reflejó en las leyes de expulsión y desocupación de españoles. Ha habido siempre en la historiografía mexicana y mexicanista sobre México alguna reticencia a interpretar estos conflictos en clave étnica, pero a mí me parece que la nueva historiografía ha puesto elementos muy consistentes para entender así toda la crisis de 1829 y un poquito antes la revuelta de la Acordada y específicamente el saqueo del Parián. Esas tensiones reflejaban a nivel doméstico un ambiente de amenaza externa provocado por los intentos de reconquista española, cuya manifestación más notoria sería la invasión de Isidro Barradas en Tampico, repelida por Antonio López de Santa Anna y Manuel Mier y Terán en julio de 1829, y los proyectos de expedición separatista a Cuba y Puerto Rico. Ahí podríamos poner la imagen siguiente, ¿verdad? No sé si exacto, es la invasión. Este es Isidro Barradas, ustedes saben, el brigadier español que encabezó el intento de reconquista en el verano de 1829 por Tampico. Barradas había tenido una trayectoria importante como oficial, coronel del ejército realista en las campañas de la antigua Nueva Granada en contra de Simón Bolívar. Luego había tenido cierto desempeño militar en la Capitanía General de Cuba, un desempeño que lo llevó al cargo de brigadier con algunas fricciones, sin embargo, con el capitán general y gobernador de Cuba, Francisco Dionisio Vives. Esa fricción está un poco en la raíz de la designación de Barradas al frente del proyecto de reconquista en México, y tuvo después implicaciones para su propio decursar político, su propia biografía política después de la derrota en Tampico. No es tema de esta conferencia, pero habría que recordar que Barradas, después de ser derrotado con una parte del contingente español, es autorizado para viajar a Nueva Orleans, se establece en Nueva Orleans e intenta retomar funciones políticas y militares en Cuba. Él había sido gobernador jefe político de la región más oriental de Cuba, de Santiago de Cuba, pero la Capitanía General no se lo permitió y terminó exiliado en Francia. Como veremos, el decreto de abolición de la esclavitud impulsado por Vicente Guerrero se produce justo en ese verano de 1829, en medio del conflicto y la tensión
que generaban los intentos de reconquista de Barradas, a los cuales ese gobierno, el gobierno de Vicente Guerrero, contrapuso varios proyectos, ninguno realizado, de expediciones separatistas a Cuba y a Puerto Rico, y como veremos, una misión secreta cerca del gobierno de Haití. En uno de sus primeros manifiestos, en el mismo mes de abril, Guerrero se presentó como un político ajeno a la ciencia del gobierno. Son muy interesantes aquellos textos de Vicente Guerrero que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Están las proclamas, sus manifiestos, sus textos, para estudiar el lenguaje político de este importante político, ¿verdad? Y líder de la insurgencia mexicana, un veterano de la guerra de independencia, sobre todo de la región del sur. Había peleado muy cerca de José María Morelos y se había convertido en la primera República Federal, ¿verdad? En un actor político que representaba las demandas, ¿verdad?, de esa población desposeída y marginada, sobre todo en sectores afrodescendientes. Y es interesante cómo hablaba Guerrero en aquellas proclamas y manifiestos, y se presentaba, como digo, como un político ajeno a la ciencia de gobierno, dice él, pero fogueado en la guerra patriótica, donde había aprendido a conocer el pueblo y a respetar, cito, el interés de las localidades. Una frase que hay que entenderla, creo yo, como una alusión al sistema federalista, ¿verdad? O sea, Guerrero decía que era fundamental escuchar el interés de las localidades. En un momento de ese manifiesto, que es muy sintomático en muchos sentidos para comprender el pensamiento político de Guerrero, se observaba una orientación, podríamos decir, americanista o monroísta, que permitía atisbar una de las líneas centrales tanto de su política doméstica como de la exterior. Decía Guerrero que México tenía, cito, buenas relaciones con varias potencias del globo, pero, vuelvo a citar, se mantenía solamente en guerra con la obstinada España. Luego hacía una declaración de fe en el americanismo republicano, que suena un poco como alabanza de la forma republicana de gobierno, en el tono, en la línea de Jefferson y Bolívar, de Fray Servando Teresa de Mier y Vicente Rocafuerte, pero que curiosamente en el manuscrito acaba con una larga cita sobre el cautivo de Santa Elena, es decir, una cita de Napoleón Bonaparte. En una proclama posterior de agosto, el presidente Guerrero señalaba que los invasores querían volver a sojuzgar la nación, cito, porque por sí sola supo elevarse del humilde polvo de la esclavitud. Es decir, la palabra esclavitud aparecía aquí como una metáfora política que significaba, que intentaba reconstruir el significado de la experiencia colonial, ¿verdad?, del virreinato de la Nueva España. La aventura de Barradas, dice Guerrero, infamaba la grandiosa empresa de la emancipación mexicana y ponía al frente del ejército de reconquista, es decir, a esos soldados españoles que acompañaban al brigadier español en Tampico, los convertía a ellos en verdaderos, cito, esclavos del déspota, es decir, de Fernando VII. En su discurso en la clausura de las sesiones extraordinarias del Congreso General, el 27 de agosto de 1829, volvió Guerrero a utilizar la palabra esclavitud cuando dijo que España desconocía los sentimientos del país que pretendía reconquistar, ya que la, cito, generación de los esclavos había sido sustituida por un pueblo libre. Se estaba refiriendo a su propia generación, la generación que había luchado en las guerras de independencia en contra del ejército realista borbónico. Es decir, de ser una generación de esclavos, se había convertido en un pueblo libre. En otra alocución ante el Congreso, esta vez al proclamarse las facultades extraordinarias a fines de agosto, Guerrero dejaba entrever su idea de avanzar en la abolición de la esclavitud cuando afirmaba que los poderes emergentes, cito, tenían por objetivo
dictar leyes siempre aventuradas en las circunstancias complicadas de la guerra, pero también con la intención de fortalecer los principios de libertad que animan y vigorizan el cuerpo de una sociedad. El decreto de abolición de la esclavitud de Guerrero fue emitido, por tanto, en medio del ardor triunfalista de la victoria sobre Barradas en Tampico. Como decíamos, se eligió el 15 de septiembre como fecha para la promulgación del decreto. Y la derrota de Barradas en Tampico se había producido entre fines de agosto y principios de septiembre. Bueno, desde julio estaba muy claro, pero digamos, la consumación del fracaso de toda la empresa de Reconquista unas semanas antes. La extensión de facultades extraordinarias había sido también a finales de agosto, como ya vimos. El presidente había sido dotado de esos poderes emergentes en medio de este frenesí nacional en contra de la Reconquista española, por lo que el mandatario y algunos de sus colaboradores cercanos, como Lorenzo de Zavala, que era el secretario de Hacienda, decidieron aprovechar para avanzar diversas leyes de manera ejecutiva, entre ellas la abolición. Pero como veremos, la posición de Zavala es bastante peculiar aquí. Varios pronunciamientos militares a favor de Guerrero desde 1828, como el Plan del Perote de Santa Ana, habían demandado, cito, la total expulsión de los españoles residentes, ya que estos, se citaba ahí, eran el origen de todos los males. La abolición de la esclavitud de 1829, a mi juicio, es incomprensible sin la dimensión simbólica nativista de aquel verano, del verano del 29. En su ensayo, en su libro, ¿verdad? Ensayo histórico de las revoluciones de México, Zavala, curiosamente, no menciona el decreto de abolición de la esclavitud entre las principales medidas adoptadas por la administración de Guerrero, luego de la extensión de poderes emergentes en agosto del 29. Menciona, en cambio, cito, la abolición del monstruoso estanco del tabaco y su tráfico clandestino. Cito a Zavala, herencia de un sistema colonial en una república que ha adoptado instituciones democráticas. También se refiere a la reforma de la Casa de Moneda de México con un reglamento más moderno, al ajuste del ramo de minería, transfiriendo el manejo de las rentas de los comisarios generales a los propietarios regionales, al sistema y también al sistema de contribución directa aplicado durante la emergencia nacional de la Reconquista española con la invasión de Barradas. En su relato aludía Zavala a algunas decisiones de Guerrero no consultadas con él, pero sí con el secretario de Relaciones José María Bocanegra, cito, como la extravagancia de enviar una misión secreta a Haití al mando de José Ignacio Basadre. Creo que ahí podemos poner las imágenes de José María Bocanegra y Vicente Rocafuerte, que son otros dos protagonistas junto con Vicente Guerrero y Lorenzo de Zavala de aquel verano, ¿verdad? Muy intenso de 1829. Sostenía Zavala que se enfrentó al presidente porque intuía que el objetivo de esa misión, es decir, la misión de José Ignacio Basadre a Haití, era, cito, excitar un movimiento entre la clase degradada de una isla vecina a Haití, es decir, Cuba, como parte del viejo y renovado plan de unir fuerzas de Colombia, Haití y México en una expedición separatista al Caribe que hostilizase las fuerzas navales españolas. El decreto de abolición de la esclavitud también cobra sentido en esa atmósfera de acrecentadas tensiones geopolíticas con España en el Caribe. Y esto es muy cierto. Desde los primeros años de la República Federal aparecieron proyectos de expedición separatista a Cuba y a Puerto Rico como un mecanismo defensivo en contra de cualquier intento de reconquista de España desde esas islas del Caribe,
posesiones, ¿verdad?, de la corona española. Esos proyectos fueron de muy diverso tipo. Algunos fueron promovidos por colonias de exiliados cubanos en la Ciudad de México, otros fueron alentados por líderes como Antonio López de Santa Anna o Vicente Guerrero, y en casi todos esos proyectos en algún momento se tocó el tema de la esclavitud, de la necesidad de acompañar el proyecto de expedición separatista con una abolición de la esclavitud, de los riesgos que podría provocar esa abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, y también se habló de cuál sería el destino de la nueva soberanía republicana en Cuba, digamos, si se constituía Cuba como una nueva república independiente y soberana o se incorporaba como un estado más de la Federación Mexicana. Ese es el tema de mi tesis doctoral en el Colegio de México, Cuba Mexicana, Historia de una anexión imposible, dirigida por la doctora Josefina Zoraida Vázquez. Y aquí anoto que de Lorenzo de Zavala a Michael Costello, un importante historiador de la Primera República Federal, uno puede observar en la historiografía de aquella experiencia política ¿verdad?, de la Primera República Federal, cierta subestimación del decreto de abolición de la esclavitud de Guerrero en 1829. El secretario de Relaciones en 1829, como decíamos, era José María Bocanegra, un importante promotor del documento del decreto, y lo recogió en sus memorias, su libro Memorias para la Historia de México Independiente entre 1822 y 1846. En el preámbulo del decreto, ¿verdad?, se leía que el gobierno de Guerrero quería conmemorar el aniversario de la independencia con un acto de justicia y beneficencia nacional que refluya en beneficio y sostén de bien tan apreciable, que afiance más y más la tranquilidad pública, que coopere al engrandecimiento de la República y que reintegre a una parte desgraciada de sus habitantes en los derechos sagrados que les dio la naturaleza y protege la nación con leyes sabias y justas. El decreto, como comentaba Bocanegra, partía por tanto del reconocimiento de que aún existían esclavos en territorio mexicano en 1829 y remitía al artículo 30 de la Constitución del 24, que sostenía, cito, que la nación está obligada a proteger con leyes sabias y justas los derechos del hombre y ciudadano. Esa mención apuntaba a una suerte de voluntad de corrección constitucional que, sin las ambivalencias habituales con las leyes de vientres y manumisiones, declaraba libres, cito, a todos los que hasta hoy se habían considerado como esclavos. Es decir, esa formulación tan clara del decreto de Guerrero de 1829 no era localizable en la mayoría de las constituciones de los estados hasta ese entonces en México. El decreto también aseguraba, vuelvo a citar, que cuando las circunstancias del erario lo permitan, se procedería a la indemnización de los propietarios de esclavos en los términos que dispusieran las leyes. El proceso de indemnización, como veremos, fue sumamente enrevesado, complicado, zigzagueante, y generó otros decretos posteriores que no se entienden sin esas dilaciones en el proceso de indemnización. La alusión a las circunstancias del erario, naturalmente, buscaba llamar la atención una vez más sobre la difícil situación hacendaria en medio de la amenaza de reconquista española. Como bien ha interpretado Harold Sims, la abolición de la esclavitud se sumó a una serie de golpes del gobierno de Guerrero a la colonia española que venían de las leyes de expulsión y desocupación de 1827, por las cuales saldrían más de 6,000 peninsulares del territorio nacional, y que en el verano de 1829 incluyó la ocupación de rentas y tierras de súbditos de la corona española, incluidas las del famoso duque de Monteleón y Terranova. También se aplicó entonces una severa ley de imprenta que afectó fundamentalmente a panfletistas antillorquinos, es decir,
de la corriente más moderada o escocesa y contraria, por tanto, al gobierno de Guerrero, como Francisco Ibar. Como expuso Bocanegra, el proyecto que ya mencionamos de José Ignacio Basadre en Haití estaba muy lejos de ser una extravagancia, como decía Zavala. En medio de la amenaza de reconquista española, el gobierno de Guerrero buscó una alianza con el de Jean-Pierre Boyer, el presidente de Haití, que por entonces estaba en negociaciones del reconocimiento de la independencia haitiana por parte de Francia a cambio del pago de la deuda y en crecientes tensiones o fricciones con la mitad española de la isla. El secretario de Relaciones, es decir, Bocanegra, atribuía el diseño de la misión de Basadre al republicano ecuatoriano Vicente Rocafuerte, entonces ministro de México en Londres, es decir, lo que equivalente, digamos, un embajador de la Primera República Federal Mexicana en Londres. Rocafuerte, como sabemos y hemos estudiado en otros libros, fue uno de los grandes letrados del primer republicanismo hispanoamericano, dejó escritas piezas muy importantes sobre el tema de la tolerancia religiosa, la abolición de la esclavitud y la constitución de repúblicas centralistas o federalistas en la región. Ahora, es interesante reconstruir aquí los informes de Rocafuerte desde Londres, porque en su misión una de las prioridades era, ante el gobierno de Vicente Guerrero, era indagar cuál era el estado de opinión del abolicionismo británico en torno a las distintas salidas con las que estaba operando México en su conflicto con España. Y hay un mensaje en particular que quiero citar en extenso, en el que Vicente Rocafuerte se refiere a la misión cerca de Haití. Y creo que es un mensaje que resume muy bien la racionalidad geopolítica con que el gobierno de Vicente Guerrero, enfrentado a estos imperios atlánticos, España por un lado, Gran Bretaña por el otro, la naciente República de Estados Unidos por el otro, él se enfrentaba a ese gobierno de Vicente Guerrero a las implicaciones de la abolición de la esclavitud en México y el conflicto con España. Decía Rocafuerte, el mejor modo de prepararnos a defender nuestro territorio en caso de invasión es, en efecto, combinar nuestras fuerzas con la cooperación de Colombia y Santo Domingo. La prudencia nos aconseja a ponernos de acuerdo con esos gobiernos, es decir, con la Gran Colombia, por un lado. Santo Domingo se refiere aquí a Saint-Domingue, a Haití específicamente. Nos aconseja ponernos de acuerdo con esos dos gobiernos, tenerlos gratos, es decir, tenerlos a favor de México, para sacar de ellos ventajas que puedan exigir los futuros acontecimientos. Santo Domingo, o sea, Haití, es el terror de la isla de Cuba. Aprovechemos pues la alianza que se pueda formar con Boyer para tomar una actitud amenazadora y hacer entender a los españoles de La Habana que si nos invaden, también serán invadidos ellos, y que si vienen a México a poner término a la anarquía, como dicen, anarquía entre comillas, nosotros iremos a Cuba a poner término a la esclavitud de los negros. En la misma línea se pronunció varias veces el influyente publicista Renato Pendraville. Él era un editor en Nueva Orleans de publicaciones republicanas como El Amigo de las Leyes y Argos, que era una publicación muy seguida en los debates masónicos en México. Y este publicista sostuvo que la alianza con Haití, en términos de una posición común a favor de la independencia y en contra de la esclavitud en el Caribe, podía ser un mecanismo de presión eficaz contra España y la Capitanía General de La Habana. Agregaba Bocanegra que tan solo el rumor de la misión de Basadre había provocado la alarma del gobernador de la isla, que ya mencionamos, Francisco Dionisio Vives, lo cual pudo haber incidido en la negativa de dar cobertura naval plena a la invasión de Barradas por Tampico o de continuar la escalada de Reconquista.
Tanto Bocanegra como Juan Suárez y Navarro, en otro libro clásico, La historia de México y del general Santa Anna, publicado en 1850, afirmaban que el propósito de excluir a Zavala de aquella misión fue evitar que éste la compartiera con su amigo, como sabemos, Joel Poinsett, el ministro de Estados Unidos en México, quien habría podido interferir, aunque como sabemos, en ese momento el propio Poinsett estaba de salida de México. Entonces creo que podemos poner el decreto, los artículos centrales del decreto del 15 de septiembre en pantalla para ir concluyendo. No sé si me pueden ayudar ahí, Yasmín y Adolfo. Me interesa ahora al final de esta presentación explorar en lo posible las reacciones al decreto del 15 de septiembre. Yo diría, para decirlo de una manera sintética, que la reacción fue mayoritariamente positiva en una opinión pública, como sabemos, polarizada por las logias masónicas, pero también unificada en contra de la reconquista española. Incluso un periódico como El Sol, muy interesante revisar la cobertura, digamos, que dio el periódico El Sol a todo este proceso en el verano del 29, un periódico de tendencia escocesa, señalaba el 17 de septiembre, cito, que la esclavitud era un funesto derecho que hacía un feo borrón en la nueva nación mexicana. Y concluía con esta frase, el editorial del 17 de septiembre, todo el tejido absurdo e inhumano de la antigua legislación y todas las disposiciones relativas al siervo y al liberto en 1829 se rompieron de un golpe para gloria de los mexicanos. Sin embargo, en cuanto pasó la euforia por el triunfo sobre Barradas en Tampico, cambiaron las cosas. Un par de editoriales también en El Sol, octubre y noviembre de 1829, llamaban la atención sobre afectaciones hacendarias y económicas que podrían traer las expulsiones y desocupaciones y la propia abolición de la esclavitud en algunos estados. También se hacían listas de empresarios españoles que, obligados a salir de la República, se habían establecido en puntos cercanos como Nueva Orleans y Guatemala, con la esperanza de poder regresar pronto a México. Ya en diciembre del 29, en medio del pronunciamiento militar del Plan de Jalapa contra el gobierno de Guerrero, el Congreso del Estado de Coahuila y Texas presentó una exhaustiva impugnación del decreto del 15 de septiembre. Esto condujo a la suspensión de la aplicabilidad del decreto federal en ese estado, cuyo gobierno, encabezado entonces por José María Viesca, decidió no publicar en San Antonio el texto del 15 de septiembre, así como otras disposiciones adoptadas bajo el régimen de facultades extraordinarias. Como bien estudiaran Eugene Barker y más recientemente Randolph P. Campbell, desde abril de 1830, pocos meses después del decreto de Guerrero, el estado de Coahuila y Texas contaba con una legislación propia que garantizaba la persistencia de la esclavitud. La historiografía ha manejado diversas cifras sobre la cantidad de esclavos en territorio mexicano a la altura de 1829. Algunos los han calculado en 5,000, ubicados sobre todo en zonas de Veracruz y la costa pacífico del entonces Estado de México. Entonces no existía el Estado de Guerrero, pero es la costa que después se incorporaría al Estado de Guerrero y su frontera con Oaxaca, aunque también en los interiores de Oaxaca como Antequera. Aline Helg, una importante historiadora de estos temas, específicamente para Colombia, pero más recientemente para toda Hispanoamérica, en su libro último sobre el tema, titulado Nunca más esclavos, una historia comparada de los esclavos que se liberaron en las Américas, opta por la cifra de 3,000 esclavos al momento del decreto del 15 de septiembre. El hecho de que no pudiera completarse el censo planeado por el gobierno de Guerrero es una de las razones por las que, digamos, se nos impide hablar de manera definitiva sobre las cifras. Lo que sí puede sostenerse es que el decreto de Guerrero, a diferencia de otras medidas adoptadas bajo el régimen de facultades extraordinarias,
no generó mayores resistencias en los estados. De ahí que sea cuestionable la insistencia de una parte, solo de una parte de la historiografía, en el carácter meramente simbólico o de impacto o de poco impacto real de la abolición del 29. En este sentido, no parece plausible la interpretación de José Luis Soberanes y otros autores de que la invalidación de disposiciones del gobierno de Guerrero por el gobierno siguiente, el de Anastasio Bustamante, en enero de 1831, implicase algún restablecimiento de la esclavitud. El nuevo decreto de abolición del 5 de abril de 1837, en los últimos días, recordemos, del gobierno provisional de José Justo Corro, tras la aprobación de las 7 leyes y el tránsito al centralismo de 1836, podría ser comprendido no tanto como un intento de consumación del proceso abolicionista, sino como una presión final a favor de las indemnizaciones de los dueños de esclavos que no habían concluido y para las cuales se crearon entonces comisiones de peritos de las que formaron parte los propietarios afectados y algunos alcaldes constitucionales. Si se fijan bien en ese decreto del 37, verán que 3 de los 4 puntos están dedicados al proceso de indemnización, es decir, y a la institucionalización de ese proceso de indemnización. Para ese fin, para el fin de la indemnización, se creó también un sistema de pagos con vales de la Tesorería General y se excluyó del proceso de indemnización a los colonos de Texas como una señal inequívoca de que ese estado quedaba fuera de la nueva república centralista. Y cierro ya con estas últimas palabras. El decreto del 15 de septiembre de 1829 no solo fue importante para reducir al mínimo el trabajo esclavo de los afrodescendientes en México, también formó parte de una radicalización republicana de las políticas federales durante el gobierno de Vicente Guerrero, que no puede entenderse sin tomar en cuenta el contexto de la tensión con España y el Caribe español en los años finales de la monarquía de Fernando VII y sus últimos intentos de reconquista colonial. Como en otras repúblicas hispanoamericanas, la abolición definitiva de la esclavitud en México fue un proceso gradual y zigzagueante que no podría comprenderse a plenitud sin los conflictos políticos domésticos y las amenazas externas a la soberanía de la nación independiente. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su conferencia y pues justo ya estamos aquí muy atentos a las preguntas que nos haga nuestro público en nuestra transmisión de Facebook. Como siempre, también les agradecemos que estén atentos acá. Mandamos saludos hasta Toluca, a Sergio Naimes, que siempre está atento por aquí, a Víctor Castillo, Osvaldo Barrera, a Tere Tapia, y pues estamos atentos a que nos lleguen sus preguntas en nuestra transmisión. Así es que vamos a dar unos minutos para recolectar estas preguntas que el público nos haga el día de hoy en nuestra conferencia. No sé si quiere agregar algo, doctor, mientras hacemos un colchoncito de tiempo para las preguntas. Sí, bueno, tal vez reiterar que es muy importante en el estudio de este decreto de abolición de la esclavitud del 15 de septiembre de 1829, promulgado por el gobierno de Vicente Guerrero. Muy importante comprender el contexto, ¿verdad?, en que se produjo, en que se emitió ese decreto, un contexto muy tenso en la política doméstica y en la política internacional, ¿verdad? Es un momento de altísima polarización a través de las logias masónicas, pero también a través de un ambiente postelectoral después de 1828 muy turbulento. Es un momento de alta tensión también a nivel doméstico por las leyes de expulsión de españoles que se están adoptando en diversos estados de la federación, y a eso habría que agregar naturalmente ya la tensión
más propiamente geopolítica, ¿no? Que está generando el intento de reconquista colonial por parte de España desde la Capitanía General de Cuba. Eso produce, ¿verdad? Como reacción, una serie de operaciones diplomáticas y de misiones secretas, ¿verdad? Como la de José Ignacio Basadre, que ya mencionamos, cerca de Haití, pero hay otra, por ejemplo, de un agente llamado Feliciano Montenegro, cerca de Estados Unidos y diversos vecinos de Cuba, también algunos países suramericanos, todo con el fin de explorar la posibilidad de una invasión conjunta entre México y la Gran Colombia para independizar Cuba y Puerto Rico. O sea que es un momento sumamente complicado, ¿verdad? En la política doméstica y en la política internacional del México de aquellos años. No se entiende la abolición de la esclavitud, como digo, sin ese contexto, tampoco sin las ideas de sus principales protagonistas, ¿no? Empezando por el presidente Guerrero, pero y siguiendo con, ¿verdad? Con el ministro de Relaciones, José María Bocanegra, con el ministro en Londres, Vicente Rocafuerte, que fueron líderes, ¿verdad? De la radicalización republicana del gobierno de Guerrero en 1829. No entra aquí tanto una figura que ha aparecido varias veces en este ciclo de conferencias, Lorenzo de Zavala, que muchas veces es retratado como la eminencia gris del gobierno de Guerrero, pero entra de un modo lateral o borroso por el hecho de que no pareció muy favorable al decreto ni, por cierto, a la expulsión de españoles. Aquí hay una pregunta, primera pregunta sobre cómo se plasmaron en México las leyes que abolieran la esclavitud. Bueno, mencionábamos al principio que hubo leyes y decretos aprobadas durante el periodo de la insurgencia, el periodo de las luchas de independencia de México, los decretos de Hidalgo, de Morelos, pero esos decretos tenían primero una funcionalidad o un fin bastante ligado a la leva o el reclutamiento militar de las poblaciones afrodescendientes o esclavizadas en distintas regiones, por ejemplo el famoso decreto de Hidalgo en Guadalajara. Y luego tuvieron una aplicabilidad jurisdiccional o territorial muy limitada, ¿verdad? Por el hecho de que las fuerzas insurgentes no lograron mantenerse en el poder, ¿verdad? Luego, al decaer las campañas insurgentes en el occidente o en el centro sur de México, una parte de la legislación se desplazó hacia la Constitución de Cádiz, aunque, como sabemos, la aplicabilidad o la aplicación de las normas de Cádiz tampoco fueron totalmente extensivas ni generalizadas en el territorio, pero es de suponer que los procesos de manumisión y vientres libres que venían desde las leyes del Virreinato de la Nueva España se mantuvieron. Tal vez no por medio de una traducción tan literal de la persistencia de la esclavitud que mantuvo la Constitución de Cádiz. Como vimos también al principio, hubo intentos de avanzar en las leyes de manumisión y vientres libres, tanto en el Imperio de la América Septentrional, el Imperio de Iturbide, entre 1821 y 1822, como en los primeros meses de la nueva República Federal, entre el acta constitutiva, digamos, de la Federación a principios de 1824 y la nueva Constitución de la República Federal. Ahí hubo dos intentos también de producir leyes y aplicar leyes en México basadas en la manumisión o la libertad de vientres. La ley que llamábamos ley inglesa, como le llamó Carlos María de Bustamante, y el decreto de julio del 24. Y luego, ¿cómo se plasman las leyes de abolición? Como vemos, de un modo muy irregular y heterogéneo en los diversos estados de la Federación Mexicana, porque hay algunos
que proscriben terminantemente la esclavitud, pero otros que la mantienen, aunque introduzcan libertad de vientres, y otros más que no se posicionan claramente sobre la abolición. De ahí hasta llegar al decreto final de Guerrero, que me parece que desde el punto de vista jurídico, constitucional, es la ley más clara, ¿verdad?, adoptada hasta entonces en México contra la esclavitud. Y por cierto, la segunda o la tercera en toda Hispanoamérica, si contamos la abolición en Chile en 1823 y la abolición, yo pienso que un tanto parcial, en Centroamérica en 1824. En el resto de Hispanoamérica, las aboliciones de la esclavitud se produjeron en los años 1850. O sea que México forma parte, con Chile y una región de Centroamérica, de las repúblicas que primero abolieron la esclavitud en Hispanoamérica. Aquí pregunta Silvia Torres por qué Rocafuerte se involucró en el proceso independentista de la Nueva España y por qué fue asignado como ministro plenipotenciario en Europa. Bueno, Rocafuerte es uno de esos republicanos itinerantes, ¿no?, de aquella generación de los años 1820, que estuvieron, algunos de ellos como Fray Servando Teresa de Mier o el cubano Félix Varela, participaron en los procesos constituyentes gaditanos o luego en las Cortes de Madrid, pero luego coinciden tanto los que venían de España o los que venían de la lucha independentista constitucional, muchos de estos letrados coinciden en Filadelfia en los años 1822-23, justamente los años de emisión o proposición de la doctrina Monroe por parte del gobierno de Estados Unidos. La idea era crear una gran alianza republicana entre Estados Unidos y los países hispanoamericanos para oponerse a la Santa Alianza y a los intentos de reconquista de Fernando VII desde España. Rocafuerte forma parte de esa generación y como otros, ¿verdad? Miguel Santamaría, por ejemplo, que era veracruzano, pero había estado cerca de Bolívar. Rocafuerte también, a través de esas redes, llega a México y establece contactos con los grupos de republicanos radicales del país, ¿verdad? José María Heredia, el poeta cubano, también fue uno de ellos, de esos republicanos hispanoamericanos itinerantes, ¿no?, de los años 1820. Y acaba Rocafuerte, yo creo que por sus simpatías con las logias yorquinas y las posiciones del republicanismo más radical, nombrado como ministro plenipotenciario en Londres por el gobierno de Guadalupe Victoria y mantenido en esa posición por el gobierno de Guerrero bajo la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores, en manos de José María Bocanegra. Yo creo que la comunicación entre Rocafuerte y Bocanegra revela muy bien digamos, el ángulo geopolítico, ¿no?, el ángulo diplomático también, tanto de diplomacia pública como de diplomacia secreta, del decreto de abolición de la esclavitud de septiembre de 1829. Es decir, es un decreto que cumple funciones domésticas, es decir, para erradicar lo que quedaba de la esclavitud en México, pero que evidentemente está siendo utilizado como un arma de las relaciones internacionales, ¿verdad?, para amedrentar a España y tratar de convencerla de que no siga en la empresa de la reconquista española. Aquí pregunta López Bravo, Eduardo, que si hubo evidencia de que el decreto de abolición de la esclavitud generara algún conflicto con Joel Robert Poinsett y los Estados Unidos por el temor de que los esclavos buscaran su libertad allí. Me parece muy buena observación. Yo encuentro que sí, es decir, hay evidentemente un malestar en la legación diplomática de Estados Unidos en México por la falta de participación en el proceso de decisión, el proceso legislativo, digamos, de construcción del decreto. Esa exclusión de la legación estadounidense se refleja, yo diría, en el hecho de que Zavala queda a un lado de todo el proceso deliberadamente, como dice el propio Bocanegra, es decir, quien era el canciller. Entonces dice que deliberadamente
se ocultó la información a Zavala para evitar que hubiera algún tipo de contaminación de parte de los Estados Unidos. Pero yo creo que por otros estudios que hemos visto en épocas recientes, aquí mismo cuando se habló del papel de Lorenzo de Zavala en Estado de México, se observaba el rechazo de este importante político también de aquellos años, el rechazo a las leyes de expulsión de españoles. Es decir, que Zavala no era partidario de un ángulo importante de la política yorquina de Vicente Guerrero, que era la línea contra la colonia española en México. Como vimos desde el discurso, desde uno de sus primeros discursos ante el Congreso, Guerrero dice que México solo está en guerra con España. Pero es una declaración muy reveladora, ¿verdad? Que explica el impulso que dio el presidente a las leyes de expulsión que venían desde antes, ¿verdad? Hay otra pregunta acá que dice, ¿cuál fue el papel de José María Tornel durante la emancipación de la esclavitud y la sugerencia de que se emitiera el decreto del 15 de septiembre? Muy buena pregunta de Eduardo López Bravo. Como sabemos, José María Tornel era un líder político muy importante de la Ciudad de México, estuvo sumamente involucrado en todos los pormenores de la emisión del decreto, es quien lo publica como un bando en la Ciudad de México. Casi todas sus intervenciones entonces eran favorables también a las leyes de expulsión, a la línea más antiespañola y a la defensa, ¿no?, de la abolición de la esclavitud. Creo que fue muy importante también, no estoy seguro en la elección de la fecha, pero sí evidentemente en la creación de un discurso público oficial a favor de la idea de que la abolición de la esclavitud de un 15 de septiembre de 1829 era como el completamiento de la gesta independentista, ¿es verdad? ¿Verdad? Que, o sea, que la consumación, digamos, de la independencia de México en 1821, en la que jugó un papel muy importante Vicente Guerrero, ¿verdad?, quedaba incompleta si no se abolía la esclavitud, porque en efecto se extendían los derechos fundamentales a la ciudadanía mexicana, pero sin tocar en la Constitución Federal el problema de la esclavitud. Dice Sergio Naime Fares, dice, después del gobierno de Guerrero, ¿se siguió aplicando el decreto de abolición de la esclavitud? Muchas felicidades por la conferencia. Bueno, lo mencioné muy sintéticamente al final. Existe esta tesis de que, como en abril de 1837 se promulga un nuevo decreto de abolición de la esclavitud, o sea, existiría tal vez la duda de si el decreto de Guerrero no tuvo aplicación plenamente federal, si la esclavitud se mantuvo en algunos estados, si hubo estados declarados en rebeldía, más allá del de Texas. Yo realmente no he encontrado una reacción de parte de algún estado que pueda considerarse orgánica, ¿no?, al decreto de abolición de la esclavitud. Otra hipótesis que también menciono al final de mi conferencia es que la invalidación de las medidas adoptadas por el gobierno de Vicente Guerrero bajo el régimen de facultades extraordinarias habría desactivado el decreto del 15 de septiembre de 1829. Tampoco coincido del todo con esto. Yo creo que el decreto tuvo su aplicación y erradicó en lo fundamental la persistencia de la esclavitud en esos tantos miles que calculan unos historiadores y otros, entre 3.000 y 5.000 esclavos. Ahora, esto no quiere decir necesariamente que no subsistieran otras formas de manumisiones y condiciones de libertos, de trabajo semilibre o semiesclavo y de ejercicio en la práctica de vientres libres o de servidumbre. Siempre en todas las leyes de la esclavitud aplicadas en Hispanoamérica había como una ambivalencia o una oscuridad en torno a los esclavos realmente existentes, es decir, a los que estaban en edad, por ejemplo, de ser retribuidos en su libertad porque ya eran muy mayores, o los que eran padres, ¿verdad?, de hijos que ya nacían libres, pero que no habían llegado a esas condiciones
de la liberación propias de la manumisión o del patronato. Siempre hubo en toda Hispanoamérica ese tipo de subsistencia de mecanismos de la esclavitud. Y yo diría que en un caso muy notable, que es el de la servidumbre doméstica. Recordemos, como cité, que muchas constituciones de los estados negaban los derechos ciudadanos a quienes hacían trabajos domésticos. Explícitamente se les negaban los derechos básicos de ciudadanía. Y esa era una condición jurídica que contribuía a reforzar el estatus de la esclavitud, sobre todo en las poblaciones afrodescendientes. Es decir, no es recomendable entender estas aboliciones de la esclavitud nunca como plenamente definitivas. Son aboliciones que dejaron siempre su existencia, su inercia, perdón, su inercia en la práctica de la esclavitud. Otra pregunta acá dice, doctor, sabemos del origen de Rockefeller, pero ¿qué importancia le da usted al quiteño José Mejía Lequerica? También quisiera que usted nos explicara la propuesta de libertad de vientres. Bien, bueno, yo creo que como otros ecuatorianos, Rocafuerte, Lequerica, el propio Flores, ¿verdad? Que acabaría siendo uno de los caudillos o dictadores nacionales más importantes del Ecuador, enfrentado, por cierto, a Vicente Rocafuerte y al peruano Manuel Lorenzo de Vidaurre, todos aquellos líderes próceres, ¿verdad? De las repúblicas hispanoamericanas, tenían una visión de sus naciones muy flexible, no demasiado rígida. Recordemos que esa nación que llamamos hoy Ecuador formaba parte en realidad del gran proyecto republicano de la nueva República del Perú por un lado y otra parte muy importante en la Nueva Granada y hasta una frontera importante también con la nueva República de Bolivia. Muchos de aquellos líderes políticos se habían formado en las luchas de independencia del antiguo virreinato de la Nueva Granada, que luego se convertiría en la Gran Colombia. Habían peleado cerca de Bolívar o había, como el caso de Rocafuerte o Vidaurre, defendido las ideas de Bolívar, ¿verdad? Una vez que se convierte Bolívar en el referente de la construcción republicana de lo que sería la Gran Colombia. Entonces, yo diría que habría que tener cuidado al definir a estos líderes muy rígidamente a partir de una nacionalidad. Y eso explica que Rocafuerte, Heredia, Miguel Santamaría fueran líderes que se movían de una nación o la otra. Santamaría fuera un veracruzano a las órdenes de Bolívar, ¿verdad? Después de vuelta a México, y lo vemos en 1835-36 negociando el Tratado de Santa María Calatrava, ¿verdad? Con España, y que Rocafuerte, aunque fuera un ecuatoriano, ¿verdad? De nacimiento, funcionara como un político mexicano y hasta representante de la República, de la Primera República Federal ante Londres. Era como decía, una misión muy estratégica, porque no hay que olvidar que Londres era la capital del abolicionismo atlántico. Y Rocafuerte era claramente antiesclavista y estaba allí, digamos, ¿verdad? Como representante de México. Es decir, que ¿cómo decir? La resonancia o la capacidad de interlocución que lograra Rocafuerte en el Londres de 1829 era de alto valor estratégico para el gobierno de Vicente Guerrero. Bien, la libertad de vientres, depende, es un mecanismo típico de manumisión o patronato o patrocinio, ¿verdad? En las aboliciones de la esclavitud. Esto quiere decir que se le concede la libertad por nacimiento a los hijos de los esclavos. A veces en algunas leyes desde la época borbónica o en otras del periodo más independiente hispanoamericano, a veces se daba una edad, digamos, como límite, digamos,
el nacido de una familia esclava se mantenía en una condición de patrocinado de los amos de sus padres hasta cierta edad, la edad de 18 años, la edad de 25 años, se lo pueden encontrar de diversas maneras, por ejemplo, en Venezuela, Perú y Colombia hacia 1850. Pero en esto consiste fundamentalmente la libertad de vientre, es decir, en conceder la libertad a los hijos de los esclavos, manteniendo la condición de esclavos para los padres. Por eso en una de las leyes que comento en mi conferencia, una de las dos de 1824, se habla de la libertad de la posteridad de los esclavos. De la posteridad quiere decir la libertad de los descendientes de los esclavos, es decir, de los hijos. Eso era en esencia la libertad de vientres. Bien, aquí Gonzalo Almaraz pregunta algo que ya dijo: ¿qué cantidad de población de la naciente República Mexicana tenía la condición de esclavitud y particularmente dónde residía el grueso de esa población? Bueno, lo mencioné en la charla. Los historiadores, digamos, varían en sus estimaciones. Hay historiadores que hablan de 5,000. Yo me guío por este último libro de Aline Helg, la historiadora de los procesos abolicionistas en Hispanoamérica, que habla de unos 3,000, una cifra menor. Ella habla de una concentración de estos esclavos en zonas de Orizaba y Córdoba, en Veracruz, en una parte de la costa del Estado de México, que es hoy costa de Guerrero, parte, digamos, de la costa chica de Oaxaca y la región de Antequera, fundamentalmente. Hay historiadores que han hablado también de dotaciones de esclavos menores en regiones azucareras de otras regiones azucareras de otros lugares de México, como el estado de Morelos. Y también, como sabemos, se ha hablado de condiciones de esclavitud en la explotación del trabajo en otros momentos y en otras regiones de la historia de México en el siglo XIX. Por ejemplo, como sabemos, entre 1847 y 1861, desde que empiezan las guerras de castas en Yucatán hasta hasta el periodo más de la guerra de reformas, finales de los 50 y el gobierno de Juárez de principios de los años 60, hubo venta de esclavos mayas a Cuba. Era una transacción entre plantadores, empresarios, enequeneros yucatecos y élites yucatecas involucradas en la guerra de castas durante el gobierno de Manuel Barbachano, por ejemplo, y los plantadores azucareros y los comerciantes negreros, ¿verdad?, vinculados con el negocio de la plantación azucarera en Cuba. Andrés Reséndez ha estudiado también formas de lo que él llama otras esclavitudes u otra esclavitud en la explotación del trabajo, a veces de un trabajo ligado a contratos por desplazamientos forzosos de apaches, comanches, chiricahuas en el norte de México. Es decir, que hay, la única experiencia de trabajo esclavo o trabajo no libre, sería más preciso decirlo, es la que tiene que ver con los afrodescendientes. Hay también otras comunidades de pueblos originarios, ¿verdad?, que fueron víctimas de la esclavitud en el siglo XIX en México. También habría que decir en otras repúblicas hispanoamericanas. Bueno, estas son las preguntas y los comentarios. A mí no me quedaría más que agradecerles a todas y todos por la atención. Terminaría con el recordatorio de que tendríamos el próximo miércoles la última conferencia de este ciclo sobre el bicentenario de la Constitución de 1824 y la experiencia política de la Primera República Federal en México, a cargo del historiador Alfredo Ávila, profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El profesor Ávila nos hablará
de los debates historiográficos y de los principales conflictos sociales, políticos, internacionales de la Primera República Federal en México. Así que los invito muy atentamente a que nos acompañen el próximo miércoles en la última conferencia de nuestro ciclo. Muchas gracias y buenas tardes.